Arfuch captura a María N. y revela impactantes vínculos secretos con el FBI. Cuando la noticia estalló, no fue solo una captura más. Fue una bomba directa al corazón de una red internacional. Omar García Arfuch, con el rostro firme y los datos en la mano, reveló lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a decir públicamente. Una de las piezas clave del cártel Jalisco Nueva Generación no solo operaba desde dentro del país, sino que tenía contacto directo con agencias internacionales. La detenida, María del Rosario N. El vínculo, el mismísimo FBI. El operativo fue quirúrgico, sin margen de error. Un despliegue en Magdalena, Jalisco, con agentes de élite, drones, equipo de inteligencia y una sola prioridad: capturar con vida a quien no solo lavaba dinero y coordinaba cargamentos, sino que, según archivos clasificados, filtraba y negociaba información a agencias extranjeras. ¿Traición? ¿Infiltración? ¿O simplemente una jugadora a dos bandos? Arfuch no lo dijo abiertamente, pero sus palabras lo insinuaron todo. Esta detención abre una nueva línea de investigación internacional. Y no estamos solos. María N. no es una criminal cualquiera. Tiene historial, poder y secretos. Es señalada como operadora logística del CJNG. Pero lo más perturbador es que ya estaba siendo buscada por la Corte Federal del Distrito Occidental de Texas. ¿La razón? Participar activamente en operaciones que, según Estados Unidos, constituyen apoyo material a una organización terrorista. Sí, el Cártel Jalisco, clasificado por primera vez como estructura terrorista en documentos oficiales. Y María, como colaboradora directa. Lo más impactante vino tras el cateo de su vivienda. No solo encontraron armas, drogas y documentos falsificados. También hallaron equipos de comunicación que, al ser analizados, revelaron algo inesperado: comunicaciones cifradas con servidores alojados en suelo estadounidense. Parte del contenido, según filtraciones, tendría que ver con operaciones compartidas con miembros de inteligencia extranjera. ¿Y el FBI? Silencio. Ni confirmación ni desmentido. Pero el mensaje es claro: la telaraña es más grande de lo que se pensaba. En plena conferencia, Arfuch no se contuvo: hay cosas que aún no podemos revelar. Pero esta captura no es solo una victoria operativa. Es una pieza clave en un rompecabezas mucho más amplio. Y cada movimiento que hacemos, lo hacemos con respaldo internacional. Las redes explotaron. Medios internacionales replicaron la noticia. Y por primera vez, el nombre de una mujer que hasta hace poco era invisible, pasó a ocupar titulares en dos países. María del Rosario N. está detenida, pero no está sola. Se sospecha que operaba con al menos 3 cómplices, algunos con cargos menores en instituciones públicas. Ya se giraron órdenes de localización. Y las próximas horas son clave. Porque si María habla, si María revela con quien negociaba información, el sistema podría temblar. No solo en México, también en Washington. La pregunta que ahora retumba en todos los pasillos del poder no es cómo fue capturada María N. Eso ya está claro. Lo que realmente preocupa es, ¿qué sabe? Porque si las sospechas se confirman, y ya hay indicios firmes, esta mujer no solo manejaba operaciones logísticas para el CJNG, también traficaba información. Y no cualquier información. Hablamos de rutas, horarios, movimientos, nombres. Información que pudo haber sido usada para favorecer operativos internacionales selectivos o para proteger cargamentos a cambio de silencio diplomático. Uno de los hallazgos más delicados dentro de su residencia fue una serie de dispositivos electrónicos modificados: 2 laptops sin rastros visibles de sistema operativo, una tablet con acceso remoto desactivado y un servidor portátil con doble encriptación. Este último, según fuentes cercanas a inteligencia, ya está en manos de especialistas cibernéticos. ¿Qué hay dentro? Aún no se ha revelado. Pero se presume que podría contener correos, claves y hasta registros de comunicación con agentes federales extranjeros. El FBI, hasta ahora, ha mantenido un silencio absoluto. No hay declaraciones. No hay boletines. Pero el hecho de que ya se le hubiera emitido una orden internacional de aprehensión desde Texas deja claro que María del Rosario N. ya estaba en su radar. La diferencia es que ahora está en manos mexicanas. Y eso cambia todo. Porque México tiene en su poder a una pieza clave. Y lo sabe. Por eso Arfuch se movió rápido. Por eso decidió hacerlo público. Porque al exponerla, también se protege. Pero esta jugada ha incomodado a muchos. Algunos funcionarios, en silencio, han empezado a pedir cambios de adscripción. Otros, directamente han desaparecido de la escena. Se dice que hay nerviosismo en algunas oficinas federales. Que hay contactos que están borrando huellas. Porque María no era una simple operadora.
Tenía trato directo con altos mandos. Sabía cómo se movían los favores. Sabía que fiscales eran confiables. Y, sobre todo, sabía quién vendía protección institucional. Lo que se está gestando es más que un escándalo. Es una grieta. Porque si María decide cooperar con las autoridades, y ya hay negociaciones en curso, podría detonar una tormenta que alcance niveles políticos. Arfuch lo sabe. Por eso, cada paso que da, lo hace rodeado de estrategia. Por eso dijo con firmeza, este no es el fin de un caso. Es el inicio de algo más grande. Y lo más inquietante es que no sería la primera vez que una estructura criminal opera con doble cara. Ya ha pasado. Pero nunca con tanta evidencia. Nunca con vínculos tan documentados. Y nunca con alguien que, como María, tenga tanta información viva en la cabeza. La detención ha generado, además, un efecto internacional. Algunas agencias de prensa norteamericanas ya comenzaron a preguntar abiertamente, ¿colaboraba María con el FBI? ¿Fue un error? ¿O fue parte de un acuerdo encubierto que ahora sale mal? Las respuestas, por ahora, son todas especulativas. Pero lo cierto es que, por primera vez, se habla del FBI no como aliado, sino como parte del juego. La reacción no tardó en sentirse. Apenas horas después de la detención, algunos medios internacionales comenzaron a especular sobre una ruptura en la cooperación binacional. El arresto de María del Rosario N. no solo es incómodo para el crimen organizado. Es un problema diplomático. Porque si se confirma que tenía contacto directo con personal del FBI, y que compartía información bajo un acuerdo no oficial, entonces estamos hablando de una operación encubierta que se les fue de control. México tenía a su informante. Estados Unidos la quería de vuelta. Pero Arfuch la presentó al mundo. Y eso fue una jugada maestra. Al exponerla públicamente, Arfuch puso un escudo invisible alrededor del caso. Evitó que desapareciera. Evitó que se trasladara sin ruido. Evitó que se negociara en la sombra. Porque ahora, con cámaras encima, con titulares cruzando fronteras y con la presión mediática encendida, cualquier intento de silenciar a María N. sería un escándalo internacional. Y eso, en este momento, nadie puede permitírselo. Pero el ruido también genera enemigos. Dentro del mismo aparato de gobierno, hay quienes ven con molestia la exposición mediática. Arfuch ha sido claro, no hay pactos. No hay tratos. Esta mujer va a hablar. Y si lo que sabe compromete a autoridades de ambos lados del río Bravo, que así sea. Mi responsabilidad es con la verdad, no con la diplomacia, dijo al cerrar su comparecencia ante los medios. Esa frase, sencilla, ya retumba en oficinas donde normalmente se negocia en silencio. María, por su parte, permanece en aislamiento total. Vigilancia extrema. Acceso restringido. No ha sido presentada públicamente. No ha emitido declaraciones. Pero lo que sí ha trascendido es que su equipo de defensa ya ha solicitado 2 reuniones privadas con representantes de inteligencia extranjera. ¿Negociación? ¿Advertencia? ¿Entrega de información? Todo es posible. Porque si algo queda claro con esta mujer, es que siempre jugó en múltiples tableros. Y ahora que uno colapsó, podría usar el resto para salvarse. La duda principal es, ¿por qué Arfuch decidió actuar justo ahora? La respuesta es estratégica. Con elecciones en puerta, con estructuras criminales reacomodándose, y con el CJNG perdiendo piezas clave, esta era la oportunidad perfecta para romper el esquema. Para enviar un mensaje, ya no se negocia con narcos disfrazados de informantes. Se les detiene, se les expone, y se les enjuicia. Pero esta jugada no termina aquí. Ya hay rumores de nuevas capturas en puerta. De otros nombres vinculados a María N. que están siendo rastreados. Algunos incluso desde consulados y dependencias migratorias. Porque si ella colaboraba, no lo hacía sola. Y si hablaba, no era solo con uno. Lo que comenzó como una operación quirúrgica en Jalisco ahora amenaza con desmoronar una cadena de favores, silencios y complicidades que durante años operó entre el crimen organizado y sectores clave del Estado. Porque la detención de María N. no fue solo el arresto de una operadora del CJNG. Fue la captura de una intermediaria. Una pieza con información suficiente para incendiar oficinas, incomodar embajadas y empujar a más de un funcionario a borrar su pasado. Y es que ya hay consecuencias. Dentro de la Fiscalía General de la República, varios mandos medios han solicitado cambios de sede. Algunos con excusas administrativas, otros con solicitudes urgentes de protección institucional. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo saben. María N. tenía contacto con fiscales, jefes de sector y operadores financieros. Su red se tejía tanto en lo legal como en lo clandestino. Y ahora que está en manos de Arfuch,
Todos los que alguna vez hicieron un trato con ella están en modo supervivencia. En paralelo, los medios han comenzado a tirar del hilo. Ya no solo se pregunta por su rol en el CJNG, sino también por su paso por ciertas entidades públicas bajo identidades alternativas. Algunos informes filtrados revelan que María N. habría gestionado contratos con empresas fachada ligadas a programas sociales, y que incluso tenía conexiones con figuras cercanas a gobiernos estatales. La pregunta no es si colaboró con el FBI o con el narco, la pregunta real es con cuántos más colaboró al mismo tiempo. La DEA también ha sido mencionada. Aunque sin confirmación oficial, varias fuentes sugieren que María N. participó como fuente humana confidencial durante ciertos periodos de presión judicial. Lo que implicaría que no solo entregaba información, la dosificaba. Seleccionaba qué decir, cuándo decirlo y a quién. Manipulaba el flujo de datos para proteger cargamentos, desviar operativos o incluso fabricar escenarios que beneficiaran a ciertos grupos. Un ajedrez de alto nivel. Y ahora, con el tablero volcado, todas las piezas están expuestas. En este contexto, Arfuch se mueve con cautela pero sin miedo. Ha reforzado su equipo de seguridad. Ha blindado la información. Y ha dejado claro que este caso no se va a negociar en lo oscurito. Su estrategia es visible: mostrar pruebas, hablar con datos, poner la presión donde más duele. Porque sabe que si deja que este caso se enfríe, lo van a enterrar. Y no solo a él, van a enterrar la verdad. Y lo más peligroso de todo, es que María aún no ha dicho ni una palabra ante el juez. Todo lo que ha estallado hasta ahora ha sido solo por su captura. ¿Qué pasará cuando empiece a hablar? ¿Cuántos nombres caerán? ¿Cuántas instituciones temblarán? El país está en vilo. Y la historia apenas comienza a contarse. Mientras los rumores se multiplican y los pasillos del poder crujen, la figura de Arfuch se eleva como un divisor de aguas. Para algunos, es el rostro firme que México necesitaba en medio de un sistema descompuesto. Para otros, es una amenaza directa a estructuras que llevan años operando en las sombras. Pero lo que ya nadie puede negar es que con la captura de María N., se rompió algo más que una red criminal. Se quebró una red de convenios entre poder, silencio y traición. La Fiscalía, al verse expuesta, ha comenzado a emitir comunicados que buscan controlar el daño. Se habla de colaboración estrecha con agencias extranjeras, de respeto a los procesos internacionales y de garantía al debido proceso. Pero esas frases vacías ya no convencen a nadie. El país entero está viendo cómo un operativo aparentemente local ha destapado una cloaca que salpica desde cárteles hasta diplomáticos. Porque si María N. trabajaba con todos, entonces todos están comprometidos. Y el impacto no se limita a lo judicial. El sistema político ya lo está resintiendo. Algunos partidos, al ver que uno de sus operadores fue vinculado a una red con vínculos internacionales, han comenzado a tomar distancia pública de figuras clave. En privado, están en crisis. Las campañas en marcha han entrado en modo contención. Porque nadie quiere que sus candidatos aparezcan en la libreta de contactos de María. Y eso, según fuentes internas, ya está ocurriendo. Los servicios de inteligencia, tanto mexicanos como extranjeros, han reforzado los protocolos. Se teme que María sea objetivo de represalias. Que ciertos grupos decidan que su silencio es más útil que su testimonio. Por eso Arfuch ordenó un cerco de seguridad sin precedentes. No solo para ella, sino para su equipo operativo. Porque si alguien más cae por este caso, no será por un error procesal, será por una advertencia brutal. Y justo ahí está la paradoja. En un país donde los casos suelen apagarse con el paso de los días, este se está encendiendo más. Porque cada detalle nuevo que se filtra, cada nombre que sale, cada institución que se ve implicada, multiplica la presión. Arfuch, lejos de detenerse, sigue avanzando. Y cada paso que da parece diseñado para enviar un mensaje a quienes aún creen que el poder los protege: ya no hay pactos. Ya no hay escondites. Y el siguiente, podría ser tú. La presión no da tregua. Los días pasan, pero el caso de María N. no se enfría, se intensifica. Cada filtración, cada detalle nuevo que sale a la luz, termina por confirmar lo que Arfuch insinuó desde el principio: esto no era una simple operadora, era una bisagra entre el narco y el poder. Y no actuaba sola. Su captura no solo revela complicidades, las amenaza. Porque mientras ella permanece callada en aislamiento, afuera todo se mueve. Y nadie sabe con certeza quién será el siguiente en caer. En círculos políticos de alto nivel ya se habla de posibles renuncias. Algunos nombres comienzan a desaparecer de agendas públicas, otros han cancelado giras o se han refugiado tras comunicados ambiguos. Es el efecto dominó. Porque nadie sabe si su nombre está en las grabaciones, en los correos, o en esa misteriosa USB que fue hallada junto a María.
Y eso, en un sistema basado en pactos y silencios, es suficiente para que muchos entren en modo pánico. Por otro lado, las agencias estadounidenses han comenzado a moverse con un lenguaje que, aunque diplomático, es inusualmente tenso. Voceros del Departamento de Justicia han emitido frases como colaboración con límites o revisión de protocolos bilaterales. Frases que suenan como advertencias. Porque para Washington, la captura de María fue inesperada, pero su exposición pública fue un desafío. Y aunque no lo digan directamente, muchos interpretan su silencio como una señal de molestia. O de temor a lo que podría decir. Y mientras eso ocurre en oficinas con alfombras, en la calle también hay fuego. Porque la estructura del CJNG no se quedó quieta. El operativo en Jalisco removió algo más que a una operadora. Removió lealtades. Generó vacíos. Y los vacíos en el crimen organizado se llenan con sangre o con dinero. Ya se reportaron movimientos irregulares en Michoacán, amenazas cruzadas en Veracruz y actividad inusual en la frontera sur. María era más que logística, era enlace. Y su caída desestabilizó engranajes sensibles. La guerra, entonces, no es solo legal ni política. Es estratégica. Es psicológica. Es simbólica. Y en el centro, Arfuch. Un funcionario que ha pasado de ser jefe de seguridad a convertirse en enemigo número uno de muchos. De los de allá, y de algunos de aquí. Porque enfrentarse al narco ya es peligroso. Pero enfrentarse al narco infiltrado en el poder es algo completamente distinto. Y eso es lo que está haciendo. Sin margen de error. Sin tiempo para retroceder. Con las cámaras encima, pero con las amenazas también a la espalda. Porque este caso ya no es un expediente judicial. Es una bomba. Y está encendida. En medio de este huracán informativo, hay algo que todos saben pero nadie se atreve a decir en voz alta. María N. no cayó por azar. Cayó porque alguien dentro del sistema decidió que era hora de romper con lo establecido. Y esa decisión, que pudo haber sido postergada o negociada, esta vez fue ejecutada con precisión. Arfuch no pidió permiso. No esperó respaldo. No calculó el impacto político. Simplemente actuó. Y al hacerlo, incendió un avispero donde cada zumbido ahora es una amenaza disfrazada de comunicado. Las reacciones internas lo confirman. Dentro del Senado, se han convocado reuniones cerradas. Dentro de la Segov, hay filtraciones que apuntan a tensiones con instancias de seguridad. Y dentro del gabinete, algunas voces ya piden bajar el perfil del caso para no dañar la imagen internacional del país. Pero Arfuch no juega a cuidar imágenes. Juega a sacar nombres. A exponer complicidades. A dejar claro que, esta vez, no hay marcha atrás. La presión mediática también ha cambiado de tono. Al principio, los noticieros se centraban en la detención. Hoy, investigan las conexiones. Hoy preguntan por qué ciertos contratos con empresas ligadas a María N. siguen activos. Hoy exigen saber quién permitió su operación tanto tiempo en entidades públicas sin levantar sospechas. Porque el problema no fue que actuara desde la sombra, el problema es que actuaba desde dentro. Y en la calle, el tema ya no es qué hizo María. El tema es quién la protegía. Porque si hay algo que esta historia ha dejado claro, es que nadie llega tan alto sola. Y si lo hizo, fue porque alguien le abrió las puertas. Las puertas del poder, las puertas de las instituciones, las puertas de los acuerdos que no se firman, pero se obedecen. María ahora es un símbolo. De la infiltración. Del doble discurso. Del sistema paralelo que opera al margen de la ley, pero con su bendición. Y Arfuch, al exponerla, está haciendo algo más que justicia. Está tocando nervios. Está rompiendo pactos. Está obligando a que todos se miren entre ellos preguntándose, ¿y si ella habla, qué va a pasar conmigo? Mientras María N. permanece en completo silencio en su celda, en el exterior se está librando otra batalla, más silenciosa pero igual de peligrosa, la de las negociaciones. Porque aunque oficialmente no ha dicho una palabra, ya hay movimientos que sugieren que su silencio tiene precio. Altísimo. Porque lo que sabe no solo compromete al CJNG. Compromete estructuras de poder, alianzas internacionales y contratos sellados con apretones de manos en despachos con cortinas gruesas. Fuentes extraoficiales aseguran que se han iniciado contactos entre su defensa y autoridades judiciales para explorar una figura de testigo colaborador. Y aunque en voz baja algunos lo niegan, otros lo temen. Porque si María acepta colaborar, lo hará con una condición: protección total. Y no solo física, también política. Lo que implica exponer nombres, exponer rutas, exponer esquemas que, hasta hoy, operaban con impunidad absoluta. Y eso, para muchos, es una sentencia de muerte en vida.
Si llegaste hasta aquí, no te vayas sin compartir esta historia. Porque el silencio también mata. Y esta vez, hablar puede ser lo único que salve lo que queda de justicia. Suscríbete, comenta y mantente atento. Porque lo que viene, apenas está comenzando.